Entonces, ese descenso crioscópico, es decir, cuánto baja la temperatura, va a depender, ese delta de T va a depender de una constante que ya hemos visto depende solamente del solvente y de la concentración de la solución a través de la molalidad. Esta constante la van a encontrar en tablas y depende, como les decía, de cada solvente. El delta de T, ¿cómo lo vamos a calcular? Va a ser la temperatura del solvente menos la temperatura de la solución. Como se va a tratar del solvente puro, muchas veces van a encontrar esa temperatura, en lugar de explicar o especificar qué es el solvente, va a tener un asterisco. Recuerden, el asterisco o un cerito indica que se trata del solvente puro. Si no tiene nada, asumimos que es la solución. Vayamos a un ejemplo de cálculo. En esta situación nos piden calcular el punto de congelación de una solución que está formada por 9,75 gramos de nitrobenceno. Tenemos la fórmula del nitrobenceno. Recuerden que la molalidad es una unidad de concentración química. Vamos a tener que calcular el número de moles. Y también nos indican la cantidad de solvente, 175 gramos de benceno. Nos informan el valor de la constante crioscópica del benceno. El benceno es el solvente, esta constante depende solo del solvente. Si no nos informan la constante en el enunciado del problema, podemos recurrir a una tabla para encontrarla. Asimismo, nos dan la temperatura de congelamiento del benceno, nos informan que es 5,48 grados Celsius. Entonces tenemos como dato gramos de soluto, gramos de solvente, constante crioscópica y temperatura de congelamiento del solvente puro. ¿Qué tendremos que hacer? El primer paso es calcular la concentración en términos de molalidad. No está planteado ni realizado, lo dejo para que ustedes lo hagan como ejercicio y verifiquen, porque el resultado que tienen que obtener es 0,45 molal. Esta es la molalidad de una solución preparada a partir de estas cantidades de nitrobenceno y de benceno. Una vez que es muy importante, fíjense, saber soluciones y cálculo de concentraciones, si no, no podemos realizar este ejercicio. Una vez que hemos obtenido la molalidad de la solución, lo que vamos a calcular a través de esta expresión es el delta. ¿Cuánto disminuye? Es simple porque voy a reemplazar el valor de la constante, que la tengo como dato, y el valor de la molalidad, que acabo de calcularla a partir de los datos que tengo en el enunciado del problema. Ese delta de T me da 2,319 grados Celsius. Es el cambio, no es el valor del punto de congelamiento de la solución. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con esta expresión calculamos cuánto ha cambiado. Después tengo que ir a la expresión en sí del delta de T, que es la temperatura de congelamiento. Fíjense que tiene el asterisco. Entonces me estoy refiriendo al solvente puro, menos la temperatura de congelamiento de la solución. Es decir, esto es lo que he calculado a partir de esta expresión que está señalada en rojo. Y lo que el problema me pregunta es esto, la temperatura de congelamiento de la solución. Y bueno, es fácil, voy a despejarla de esta fórmula. Aquí fíjense, está con signo negativo y a la derecha de la ecuación. La voy a pasar a la izquierda y con signo positivo. El delta de T, que está con signo positivo hacia la izquierda, lo voy a pasar a la derecha con signo negativo. Hago un pasaje de términos. Entonces, acabo de despejar
la expresión para la temperatura de congelamiento de la solución. ¿Cómo la voy a calcular? Como la temperatura de congelamiento del solvente puro, lo tengo como dato, es 5,48 grados centígrados, menos el delta de T. Eso es lo que yo he calculado. Yo he calculado el delta de T. Entonces, fíjense, hacen la diferencia entre la temperatura de congelamiento del benceno puro menos el delta de T calculado y encontramos 3,161 grados Celsius, que es ese valor sí corresponde a la temperatura de congelamiento de la solución. Otra de las propiedades coligativas es el aumento ebulloscópico. En este caso tiene que ver con un aumento de la temperatura de ebullición de la solución en comparación con el solvente puro. Fíjense que para el caso del congelamiento, la solución tenía un descenso en su temperatura si la comparamos con el solvente. Para el caso de la ebullición, hay un ascenso en esa temperatura, en la temperatura de ebullición. Una solución va a tener entonces una temperatura de ebullición mayor que la del solvente puro. La manera de calcularla es análoga a la que hemos visto para el descenso crioscópico, que se va a modificar la constante, porque en el descenso crioscópico utilizamos una Kc. Fíjense que aquí hay una Kb, es la constante ebulloscópica, también depende exclusivamente del solvente. Para obtener ese delta de T vamos a multiplicar la constante por la molalidad, pero hay una pequeña diferencia en cómo vamos a expresar ese delta de T. Ahora, ese delta de T es la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Se invierten las posiciones, si después lo comparan con el delta de T crioscópico, se invierten las posiciones. En el crioscópico aparece primero el del solvente. Esta temperatura es del solvente. Bueno, aquí cambia. Es la temperatura de la solución menos la del solvente puro. La forma de proceder y cómo vamos a hacer los cálculos es análoga. Vamos a analizar también en este caso un ejemplo de cálculo. La situación nos pide calcular la temperatura de ebullición de una solución que se ha preparado con 24,6 gramos de glucosa, tenemos la fórmula molecular y también la masa, en 250 gramos de agua. El agua entonces es el solvente. Como datos tenemos los gramos de soluto, los gramos de solvente, Kb, que es la constante ebulloscópica para el agua en particular. Recuerden que esa constante depende del solvente solamente. Entonces, de la misma manera que para el caso del descenso crioscópico, calculan la molalidad, pueden hacerlo como ejercicio y compararla. Una vez obtenida la molalidad, voy a calcular el delta de T. Por simple reemplazo de Kb, que lo tengo como dato, y de la molalidad que la he calculado. Ese delta de T me da 0,279 grados Celsius. Repito, esa no es la temperatura de la solución. Esa es la temperatura en la que ha aumentado, se ha incrementado la temperatura de ebullición de la solución con respecto al solvente puro. Para calcular la temperatura de ebullición yo tendré que ir al delta de T y despejar de ese delta de T la temperatura de ebullición de la solución. Que aquí me doy cuenta que esta es la de la solución porque no tiene el asterisco. El asterisco o el cerito, repito, indican
que es la temperatura del solvente puro. Fíjense, la que tengo que despejar es esta, entonces este término, el que corresponde al solvente puro y que está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando, de forma tal que a mí me va a quedar que la temperatura de ebullición de la solución es el delta de T que he calculado, 0,279, más la temperatura de ebullición del solvente puro, que es agua, y que a presión atmosférica, de una atmósfera, es 100 grados centígrados. No hace falta ir a una tabla para buscar la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera, es 100 grados centígrados. Entonces, si el agua ebulle a 100 grados centígrados, hacemos la suma de la temperatura más el delta de T, y la temperatura, ahora sí, la temperatura de ebullición de la solución es 100,279 grados centígrados. La última de las propiedades coligativas que vamos a estudiar es la presión osmótica. Y se define como la presión, es la presión que uno tiene que aplicar para detener el proceso de ósmosis. La vamos a calcular a través de esta expresión. La letra pi representa la presión osmótica y va a ser igual a la molaridad, esa es la unidad de concentración que vamos a usar en este caso, por R y por T. Es importante para entender el significado físico, concretamente qué es la presión osmótica, tenemos que entender qué es la ósmosis. La ósmosis es el pasaje de las moléculas de solvente a través de una membrana semipermeable desde el solvente puro hacia una solución, o si tenemos dos soluciones, desde una solución diluida a una solución concentrada. Esto es posible porque solvente y solución están separados por una membrana que se conoce como semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque solamente permite el pasaje de las moléculas del solvente. Como las moléculas del solvente van a pasar desde el solvente puro a la solución, lo que va a ocurrir es que el nivel del líquido del lado donde se encuentra la solución, fíjense, va a ir ascendiendo con el tiempo. La presión que nosotros tenemos que ejercer para evitar que ascienda es la misma presión que la que tenemos que ejercer para detener la ósmosis. Y esa presión es la que se conoce como presión osmótica y depende de la concentración de la solución en términos de la molaridad.